Lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. Bienvenidos a Mate en Mano y Verdades al Aire. Hoy tenemos el agrado de estar con José Ruppel, Bubi, más conocido como Bubi Ruppel, y él nos va a estar contando un poco de su historia, ya que es una persona muy conocida, nuestro querido Aristóbulo del Valle. Y bueno, Bubi, ¿todo bien? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Mate en Mano. Mate en Mano, Verdades al Aire. Bubi, nosotros estuvimos indagando un poco sobre toda tu vida, tu trayectoria, tu historia, y vimos que transitaste por varios festivales. ¿Nos querés contar un poco acerca de eso? Bueno, siempre fui un poco considerado un trabajador cultural. Ya cuando nació acá en Aristóbulo el Festival Entre Salto y Cascada, en la época del proceso, allá por el año 76, que fue el año en que me casé, era el primer año del Festival Entre Salto y Cascada. Yo ya rasgueaba un poquito la guitarra, hice un grupo que se llamó Posta 3. Posta quiere decir mensaje, y los tres que tocábamos, Neco Singh y Donato Correa, éramos del grupo de la Iglesia Católica, del grupo de Posta. Entonces llevábamos un mensaje cantado. Ahí empecé a transitar, digamos, lo que sea la parte festivalera, y me quedó el gustito. Después del proceso viene la democracia. Yo participaba como gerente en la cooperativa de, que es lo que te contaba del gusto al mate, en una cooperativa de yerbatera que hoy creo que es Caficla. Y bueno, participaba políticamente. De don Ricardo Rosada, trabajé con él para su intendencia, así que me llama de, bueno, hubo una especie de votación ahí, quedé como director de cultura. En realidad, un poco, como dicen acá en el portuñol nuestro, un poco el faistudo, porque hacía jefe de vivero, que muchos no saben, pero todas las plantas que están en la Avenida de las Américas fue plantada bajo mi dirección y bajo un vivero municipal que tenía a mi cargo. Toda esa plantación con el arquitecto Pradial Gutiérrez, todos los carafistas, la 480 Pindó, todo el diseño que él hizo de la avenida, estaba, digamos, yo era el encargado de, con don Silva, don Cáceres y don Casamartín, de esa tarea. Aparte de eso, la provincia hace nace el CIPTED, Sistema Provincial de Teleeducación y el Desarrollo, y yo coordinaba la zona centro. O sea, tenía el televisor, que en aquel entonces se iba con un aparatito, una caja como esta mesita más grande, porque era un televisor, con una batería, y íbamos a la escuela a dar pequeños videos de odontología, cómo cepillarte. Con Odol nos daba los cepillos, los colinas para entregar a los chicos, videitos para higiénico. O sea, trabajaba con el CITED, estaba a cargo del parque y a cargo de cultura. En cultura había 4 grupos, que era el deporte, estaba el Negro Aguirre con Julio Olivera, que en aquel entonces fue el que tuvo el accidente ese que fallecieron ahí en Ruta 7. Estaba la parte de educación, estaba Dado Conde, Mabel Cubicien, y estaba la parte de rescate histórico, que estaba Luisa Fraga. Y ella hace un libro de Aristóbulo del Valle, en el cual yo participé, ayudé, inclusive conseguía material para ella. Cuando presenta ese libro de Aristóbulo del Valle, yo miré, no estaba el apellido de mi papá, no estaba el apellido de mi suegro, ni de mis tíos, que son pioneros allá de la picada propaganda viniendo hacia Aristóbulo. Bueno, el libro cayó muy bien, está muy bien logrado también, pero no nombraba a esa gente, entonces a mí me chocó un poco, y me quedó eso de que mi señora me dijo, no critícaselo. Claro. Así que por el año 90
no más precisamente en 94, que empecé un programa que acá en el canal, el primer programa de este canal, del 94 hasta el 2019 hice programa. Tenía 3 programas. Uno para los jóvenes, La Noche de la Movida, con Fito Winter y otros muchachos que no me acuerdo el apellido, que grababan los bailes y pasaban la noche joven. Tenía un programa de noticiero con un chico, Paulú, que era periodista recién recibido, un semanario, como el que está haciendo la RE, más o menos algo así. Y tenía un programa Así es mi tierra, que empezamos con Coqui Lorenzo, una vez por semana con un artista. ¿Sí? En el programa, el que venía cantaba. Después cuando Coqui se retiró, fui cambiando y en una hora traía un solo grupo. Cuento esto porque cuando nos retiramos de la pandemia, ese último año que festejamos los 25 años de hacer canal, ese año transitaron por este estudio 42 músicos distintos. Hoy cuando armas una peña o qué, no encontrás músicos. No encontrás más. La pandemia un poco lo mató, y un poco las ideas o los trabajos culturales, por ejemplo. Hoy es más fácil traer todo envasado de posada que fomentar los valores nuevos acá. Y bueno, en ese interín, entonces había un flaco que tenía un programa, flaco Jorge Leonardo, por eso también el libro Pionero se lo dediqué un poco a él. Él salía con la cámara a filmar para su noticiero a los pioneros. Y yo con un grabador, esos que venían con cassette. Toda la grabación de este libro está hecho en cassette, que los tengo en casa. Agustín, el del canal, acá me los pasó a un MP3, y después para ya editar el libro, que salió con QR, lo pasamos a un pendrive acá, y mi hija lo digitalizó, se dice, ¿no? Claro. En aquel entonces grabábamos entrevistas a los colonos, porque yo también había comenzado un programa de Así en mis tierras, llevaba FM Cuñapirú, en el año 95 fue eso. Así que ya ando con los 30 años de radio. Un montón. En el 98 sale un raíz poético en la provincia, del carro polaco cultural, se llamaba el carro polaco cultural, que era idea de Stephanie, que recorría toda la provincia y hacía peña en cada pueblo, hacía un certamen ahí poético. Entonces yo colaboré con esa movida y quedó un certamen de poesía en FM Cuñapirú, que cumplió 20 años y ya dejé de hacerlo también en la pandemia. Más dejé de hacerlo porque ya ahora es todo digitalizado, yo no manejo muy bien esa parte. Mi hija, que era la que manejaba todo esto, se fue, así que y es mucho trabajo, no solo hacer el libro, sino la prueba de galera, que se llama, que es corregir, que no tenga errores, acentuaciones, puntuaciones, todo ese tema, que es muy delicado en un libro, porque un libro se entiende que es para fomentar cultura, y si ya estás escribiendo mal, ya arrancamos mal. Y ahí dejamos, pero hicimos 20 años el certamen, del cual muchos otros municipios, por ejemplo Jardín América, por ejemplo el certamen de la yerba mate, copiaron, digamos, el formato, la base. El de San Ignacio, que sigue haciendo, igual que el de que sale en estos días, el de Horacio Quiroga, también copió las bases. En ese interín y por esa movida nace AVE, Aristóbulo del Valle escribe acá, de los cuales, digamos, con los Ches y el Vasco, Tupac Fernández y Arzamendia, fuimos un poco los fundadores, con otros escritores más. Bueno, a raíz de eso, cada año publicábamos un libro. Un año hicimos un certamen en Cuñapirú, te cuento un poco toda esa historia. Sí, un año bien. Hicimos, la idea es que justamente nos cuentes todo. Un año hicimos un certamen, un libro para mi escuela, se imprimía todo en la gráfica de la empresa de Petrovalle, Autovalle.
Así que repartimos 1.200 libros a través de la supervisión en toda la provincia, un cuento para mi escuela. El ganador del libro, o el ganador del certamen, tenía 3 premios a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. O sea, había 3 categorías. Hubo un año que los temas siempre tenían que ser inéditos, un año que el ganador, cuando a nivel nacional gana, que era el que ganaba el premio mayor, que era el premio, que era una obra con el sello artesanal de los Burquillos y de Mayo, que trabajan la madera muy bien, hacen el mapa de Misiones o algo así, todo en madera de distintos colores, con el logo de la radio, que era un premio artesanal, digamos, lindo de tenerlo. Bastante lindo. Y bueno, nos enteramos que ese mismo poema había tenido un premio ya a nivel nacional, así que declaramos desierta ese certamen. Publicamos el libro, pero no le entregamos el premio, que era la edición de un libro. Tenía mucha repercusión el certamen, porque entre el jurado eran los mejores escritores de la provincia participaban, por empezar. El jurado era, entre los últimos tiempos, terminó siendo Esteban Abad, escritor que ya falleció de primera edición. Entonces era muy convocante. Don Esteban me dice, mira, ya si no van a hacer el libro, yo tengo una serie de cuentos que quiero publicar. Y yo también tenía una serie de poemas que quería publicar, así que le hablo a la empresa. Y sacamos un prelibro de mis poemas y los cuentos de Esteban Abad para repartir eso. Aprovechando que quedó desierto y un poco utilizando, digamos, mi influencia ahí en el certamen. Así que ahí nace mi primer libro, que es de poemas, mitad poemas y mitad cuentos de Esteban Abad. Que anduvo mucho porque como Esteban Abad era un periodista reconocido en la provincia, en todas las exposiciones que iba, él llevaba el libro, participaba, así que tuvimos que pedir y hacer más libros, porque hubo mucha repercusión, sí. Digamos, pedían el libro justamente que ustedes estaban. Bueno, de ahí sale un libro de poemas mío, que tenía otros libros con sonetos y canciones, sobre todo canciones, 27. Tengo un libro de poesía, de poemas, que tiene 27 canciones, de las cuales 13 fueron registradas porque Belén, mi hija que cantaba, grabó. Grabó, 2 de ellas fueron ganadoras del Festival del Litoral. Más anoche estaba trabajando en un tema para presentarlo ahora a fin de año en el Festival del Litoral, y llega un muchacho que trabajábamos acá en la radio, Aldo Morales, y me ayudó a terminar, digamos, una estrofa. O sea, siempre seguimos haciendo. Siempre en conjunto. En conjunto y compartiendo, porque la cultura, eso que dicen, che, y si te copian el libro, che, y salió un QR, si querés sacas una foto y ya lo tenés ahí para escuchar las entrevistas. O sea, las historias no son para ocultarlas, sino son para publicarlas. Y los libros o una canción, si la tenés escondida, ¿cuál es la finalidad? La música es, como dice un poema, es del poncho del alma, te tiene que satisfacer a vos, y si lográs que alguien se conmueva, bueno, ya está. Y bueno, el Instituto Brodsky comenzó a sacar historias de Aristóbulo del Valle, y comenzó también un poco, en mi libro en el prólogo hago una presentación. La historia siempre la cuentan o los que están en el poder o los que son vencedores de alguna contienda. Ves que las películas yanquis vienen con todas, no hay una película que no tenga la bandera de Estados Unidos. Claro. Los que están en el gobierno mandan a escribir sus memorias, sus historias. Yo había prestado ese material a
al que está hoy de director de cultura, para que lo trabajase como yo no pensaba hacerle el libro, un libro aristobuleño, que al final salió un video muy bonito de la familia de la empresa Petrovalle. Así que los cassettes siguieron guardados. Y bueno, como el instituto comenzó a trabajar y a hacer entrevistas, entonces dije, no, lo que yo tengo no lo van a tener, porque de las 22 entrevistas que hicimos, están todos fallecidos. O sea, eso es algo que ya es irrefutable, nadie puede decir, no era así. Claro. Entrevistas de gente que vino a Aristóbulo del Valle del 36 al 42. Hasta, en mi libro llega hasta el 44, más o menos, la historia. Después del 50, cuando ya hay un digesto jurídico, que es, digamos, todo lo que sea por ordenanza, queda escrito, entonces pueden recabar ahí datos fehacientes, ¿no? Lo anterior es por dichos o por anécdotas que te cuentan que no se merecía perder, así que ahí sale el libro. Escribirlo, corregirlo, bueno, tengo por ahí hijas docentes, así que ellas te ayudan a corregir tus libros y a editarlos, como nos estuviste contando. Y a escribir. Sí, la verdad que debe ser un proceso bastante largo, claro, y también un poco difícil, porque eso lo tenés que publicar. Sí, la parte de la publicación, hoy hay muchas empresas, inclusive lo podía hacer acá, en la empresa de Agrovalle, que tiene la imprenta, que hicimos todos los libros. Hasta ahora no sé por qué no les pedí a ellos para hacer ahí. Simplemente quería hacer un libro donde no intervinieran gente de Aristóbulo del Valle y que fuera la memoria y el recuerdo de un hijo de pionero sin interferencia o sin influencia de ningún otro sector, ni de acá, sobre todo de Aristóbulo. Así que quería darme el gusto también de tener un libro de esa manera, con sola la intervención de mi familia. Y bueno, el libro de las 22 grabaciones, publicamos solo 17, porque las otras eran más de lo mismo. O sea, la primera pregunta, ¿cuándo llegó? Yo llegué en el 38, llegué en el 37, ¿qué encontró? Y bueno, tenía a mi vecino fulano y mengano, o sea, todo coincidía. Como que se repetía. Bien, ¿cuál es el primer médico? No había, don Sergio Martínez. Me quedó esa deuda de publicar algo de Sergio Martínez, pero yo no tenía la grabación y este libro lo refrendo con las grabaciones. O sea, lo corroboro o puedo ponerlo en una mesa porque ahí están los testimonios. Y don Sergio, así que trabajamos con Heriberto, que falleció hace poco, él me decía, no, pero es así, bueno. Hacer la grabación, hacer el libro y lo anexamos bajo tu óptica. O sea, el libro yo lo quería compartir. Lo mismo con los Siskowski, me trajeron fotos y todo eso, pero bueno, hacer tu parte, publicar tu memoria y lo ponemos, pero bajo tu responsabilidad esa parte. Claro. Hay una sala de Dionisio Casco que está en la municipalidad, por ejemplo, ahí en el paseo, que fue otra de las cosas que si bien él fue un fotógrafo relevante, pero no fue el primero fueron los Siskowski. Entonces ya por ejemplo, ya venía mal abarajada la historia contada por Luisa. Claro. El primer zapatero, por ejemplo, habían puesto a don Tingo Dos Santos, el primero era Abramson. El primer panadero, sé que es un Ignaz de allá de los 108, pero yo allá no me metí porque es otra
es parte de Aristóbulo, pero por ahí también se entiende la separación de Aristóbulo con el 12. Claro, como un salto encantado. Claro, con el 12 decimos nosotros. Aristóbulo nace de Campo Grande para acá. Cuando sale la colonización de Aristóbulo del Valle, ni siquiera se llama, la gente lo conocía como la criolla. Que eso muy pocos saben. Aristóbulo del Valle. La verdad que yo, por ejemplo, no sabía. En aquel entonces, yo de esto no hablé mucho porque no conseguí muchos datos y también. Pero lo conocían como la criolla porque el gobierno daba mensualmente o bimestralmente, algo así, una ayuda. En el gobierno de Alfonsín fue la Caja del Pan, por ejemplo, en estos son bonos. Claro. Para los que venían a colonizar, que era en harina, grasa, sal. Entonces venían los colonos que se encontraban monte y nada más que monte, o sea que había que empezar de cero. Hay que empezar a trabajar. Justo que nos estabas contando acerca del libro, de los libros y de las historias, incluso de las personas que estuvieron transitando en este Aristóbulo del Valle, ¿cómo lo tomaron los familiares de estas personas? Viste que también dijiste que quizás algunas personas ya no están presentes hoy día. ¿Cómo fue la repercusión acerca de ellos? ¿Le gustó seguramente que estés contando su historia? Con algunos quedé en deuda porque me dijeron, che, pero no está acá mi papá, el apellido. Yo nombro algunos, pero por eso aclaro. Hice de Aristóbulo del Valle, del comienzo hasta el 4. No me mezclé más arriba, que es toda otra historia, que coincide con las fechas también, pero que eran asentamientos distintos. Por eso te decía la separación. Aristóbulo nace como comisión de fomento organizativamente, no en el 12 ni acá en el 4, sino en el 8. A ver, te cuento. Comienza Aristóbulo del Valle un poquito más allá de lo que es el Curbón, donde está lo de Pablo, hay un boliche ahí. Bueno, ahí había una vertiente que se llamaba Agua de 20 metros. Ahí venían por las maestrillas y ahí se nutrían de agua, porque nosotros Aristóbulo estamos en la cresta de la cordillera central y las aguas bajas. Por eso tenemos salto y cascada. Más o menos hay 202 cascadas que bajan hacia el Paraná o hacia el Uruguay. Acá está la separación de las aguas, nacen todas las vertientes. Esa era una de las vertientes que siempre había. Otra es la que está acá en Barrio Milagro, que es ahí, digamos, que es el Barrio Milagro, donde está el SIC, ahí hay otra vertiente. Entonces paraban allá, o paraban acá, o paraban más en el 8, o en el Carrocué, que es el Salto Encantado. Carrocué creo que nadie conoce ese, que es ahí pasando el puente peatonal allá abajo, allá. Ahí es el Carrocué. Bueno, vienen, le decían la criolla porque el gobierno daba esa ayuda. Quienes ingresaron, los primeros, la gente de más cerca de la zona, que eran casi todos criollos. Cuando empiezan a venir los europeos corridos a la guerra, se topan con que hay criollos y la mayoría fue comprando pequeñas mejoras y los colonos criollos se fueron corriendo. Por eso ves que lituanos, ucranianos, los lituanos y los ucranianos enseguida se fueron porque eran artesanos, mecánicos, y en el monte no anduvieron, así que dejaron sus cosas. Muy pocos quedaron de aquellos primeros colonos, se fueron porque no aguantaban el rigor del monte, era monte. Claro, todavía no estaba todo socializado como por aquí. Lituanos, ucranianos, y ya más acá que es el 200, 930, sería ahora 898, más o menos, donde está la EFA, que se llamaba el 200, porque antes era 1200 el kilometraje. Ahí se acentúan o se asientan alemanes, católicos. Las primeras misas en San Bonifacio eran todo en alemán. Junto con esos alemanes vienen otros alemanes, sabatistas, adventistas, y por cuestiones religiosas se asientan allá en el 9, en el 8, o 933, 934,
Por eso hay dos que son de la misma época, que Gens, qué sé yo, Figue, toda esa gente se sentó en la misma época que aquellos del 200, pero presentaron distintos, que nace la Escuela Libertador General de San Martín, nace junto con la Escuela de 299, que era en el año 41, 42 se inaugura. Ambas coinciden más o menos y se compiten en cuál está primero, pero más o menos nacen con la misma idea. Nada más que aquello era un grupo de colonos sabatistas, adventistas, y acá está un grupo de colonos católicos. Yo vivo de la propaganda al fondo, nací ahí. Soy el quinto hijo de los Ruppel, el más chiquito. Yo ya estuve anotado acá en Aristóbulo porque nací en el 53. Mis hermanos fueron todos anotados todavía en Campo Grande. Claro, porque antes hacían las anotaciones allá en Campo Grande. Claro. Y por eso cuando hago mi historia cuento, yo hago de ahí hasta Aristóbulo Centro, que es lo que sería Centro hoy. Más allá no me meto porque no tengo entrevista con esa gente y sé que son los pioneros también de esta zona. Ahí nace, por ejemplo, en el 50, la cooperativa tabacalera, en el 200, donde está Bula, le conocíamos como Bula, donde estaba el hogar, que era un salón de baile muy grande, frente a la EFA. Y nace la cooperativa agrícola en el 208, con las mismas finalidades, pero por gentes colonos, pero de que estaban separados, digamos, más que nada por la religión, católica, sabatista. Claro, antes como que se dividían por religiones. Y claro, y Monte, entonces que vos te juntabas, si eras ucraniano, te juntabas con los ucranianos que hablamos el mismo idioma. Claro. Íbamos a la misma iglesia o rezábamos en la casa hasta que se haga la iglesia. San Bonifacio, la capilla, es la primera de Aristóbulo católica. Después sale la de Inmaculada Concepción. Después viene Santa Teresita, que está acá. Ya cuando viene el padre Figue. Un poquito antes. Los sacerdotes venían antes de Campoviera, el padre Llaga, antes Tomala, antes. Y bueno, esa es la parte del libro, y por eso es claro que mucha gente quedó, digamos, pero no me nombraste. Por ejemplo, sé por amistad que Ignaz fue un primer panadero, Escromeda fue, digamos, el primer molino que estaba a esta altura acá por la Paraguay, que molino, digamos, que hacía harina de maíz porque no había harina de trigo. Y con la fuerza del agua que movía el molino, cargaba las baterías para quienes querían escuchar radio o algo. No había otra manera. Claro. En el 8 estaba uno de los primeros cerraderos grandes, que era de Otto Ireske. Es toda otra historia. Pero ya te digo, eso le correspondería a sus hijos, a sus descendientes, hacer eso. Lo que pasa que, bueno, yo no sé, por inspiración y por, digamos, esa idea que tenía, fue que decidí hacer el libro y grabar. Y los tenía guardados, y mucha gente me pedía y yo no se lo quería dar porque decía, es algo que tiene que quedar para la posteridad, para que lo ocupe quien lo quiere, quien quiera ver un poco la historia real. Y eso en síntesis es lo de Aristóbulo del Valle. El libro de Luisa Fraga, por ejemplo, hablaba mucho de don Ramírez, de don Rogelio. Yo con Rogelio fui gerente 6 años en la cooperativa agrícola y en la época de don Ricardo Lozada. Yo era gerente en la cooperativa y él era diputado, fue presidente de la Cámara por su edad. Entonces trabajábamos mucho y programábamos mucho. Me decía, ¿hoy hiciste festival? Bueno, en aquel entonces sí, porque él tenía una visión que era hacer el circuito que hoy se está dando, que era unir Latinoamérica, era su sueño visionario,
a través de 25 de Mayo, Puerto Mauá, Aristóbulo, Ruta 7, Jardín América, Puerto Maní, Paraguay. Así que nace en aquel entonces, en el 86, nace el festival. No seguimos con Salto y Cascada porque era un festival del proceso y toda la gente medio que no quería, que fue una tontería. Ahora que lo veo, una tontería porque la cultura no se debe mezclar con las políticas. Claro. Pero no, mucha gente se resistía, ¿no? Porque ese festival nació en el proceso en la época del proceso, así que vamos a cambiarle el nombre. Integración Latinoamericana. Hicimos, hasta que duró mi gestión, hicimos ese festival. Y traíamos un músico de Brasil, un músico de Paraguay y los músicos de acá. Era que hoy no se hace y no sé por qué no se hace. En aquel entonces teníamos dentro de la municipalidad un staff de 2 escuelas de danza y 7 grupos, digamos, estables de músicos, cantores, que bueno, entre ellos estaba el Chango Mingo, Daniela Barrio, que comenzaba, el Papá Barrio, varios músicos que ya no están más tampoco, pero que era un paquete de músicos que compartíamos con la zona centro. Aristóbulo del Valle integraba en aquel entonces la zona centro con Campo Viera, Campo Grande, 2 de Mayo, Aristóbulo, 25 de Mayo, Jardín América, Ruiz de Montoya. Cuando hacíamos un festival, nosotros les mandábamos un artista. Éramos 7 municipios que estábamos integrados, o sea, si cada uno te mandaba uno, vos ya hacías un festival con 7 artistas distintos, más los locales. Entonces se hacían muchos festivales. Se revivó Así canta el corazón de Misiones, el del docente era otra cosa, hoy ya es bailantero, pero antes eran las peñas de los docentes. Uh-huh. Capaz ahora como que se perdió esa chispa porque no hay muchas bandas, incluso están como medio separados también, los pueblos en sí no participan, ¿viste? Dejaron de participar un poco en estos festivales. Y la política fue la que arruinó un poco. Puede ser también. Yo estoy de eso convencido porque como política hacerlo gratis. Claro. Entonces, ¿qué te trae a la política? Lo que te hace hoy. ¿Qué te trae gratis? Lo que viene de Posada. Y los de acá o tienen que ir para relleno o tienen que y entonces te va terminando el entusiasmo de, digamos, ¿para qué voy a cantar si le pagan al otro y a mí no? Entonces fue eso un poco matando la cultura de los pueblos. El otro fue prohibir los festivales en las escuelas. Antes las escuelas, digamos, tenían no prohibieron, sino que la venta de bebidas. Entonces ahí... Claro, me acuerdo que se hacían peñas en las escuelas. En las escuelas era, digamos, el primer escenario donde los chicos comenzaban a mamar el folclore, porque nadie va a defender lo que no conoce. ¿Qué te hace hoy el mundo? Te impone una música que si vos analizás la letra, o sea, no tiene sentido a comparar con una poesía o una canción de los Tucos o de cualquier conjunto de más atrás que te tenía que te llegaba al alma. Hoy no quiero decir que son letras guarangas, pero son letras que venden. Claro, que cuesta que te llegue, digamos, y que te llene, digamos. Un lindo mensaje o algo, como las canciones de antes justamente. También había artistas que eran muy, muy malos, pero la política, a través de ir metiéndote artistas gratis, ¿cuáles eran los artistas? Hoy ocurre exactamente lo mismo. Si viene de la provincia, aquí viene fulano y mengano, que están entongados ahí, porque son amigos de, entonces vienen y los cobran. Claro. Yo pasé por eso con María Belén, que es mi hija. Anduvo muy bien como cantante, muy bien. Hoy sigue levantando temas en YouTube y eso lo pueden ver.
entramos en el circuito de la provincia. Nos quedaron debiendo por la provincia, cambiaba un gobernador y después vos quedabas con el tendal, que nos quedaron debiendo 6 actuaciones del 2014, 5 del 2015 y 8 del 2016. ¿Te acordás de todo? Sí, porque casi fuimos a juicio. Y sí. Entonces, cuando me enojé con los de cultura de porque no nos pagaban, rompimos relaciones. Entonces quedamos como desterrados de la cultura de la provincia porque me los enfrenté. Eso fue, por eso digo, fueron cuestiones políticas las que de alguna manera fueron apagando las ganas de los artistas de la zona centro. Un dato, de allá del 98, cuando trabajábamos con el carro polaco cultural, el 98% de los festivales era del interior de la provincia. Posadas tenía solo el del litoral y Peñas, y era solo el del litoral. El 90% del presupuesto quedaba en Posadas. Entonces ahí te daban una pauta de cómo se manejaba culturalmente. Los de Posadas eran artistas, venían, te copaban en el escenario, a Fiorino, a la orquesta de la provincia había que bajarlo casi a garrotazo para que te bajen, porque te ocupaban 1 hora y media al escenario y no te bajaban. Entonces ya los del interior evitaban pedirle músicos a Posadas. ¿Qué pasaba? Posadas no te mandaba música, no te mandaba presupuesto. Entonces todo eso fue llevando a que vayan muriendo. Acá teníamos festival que había organizado con artistas de Poapó, que era una asociación de artesanos, Arte y Canto. Hicimos en verano, hicimos Arte y Canto de invierno, después el Festival Celeste y Blanco, que teníamos para la fecha del 20 de junio. Hicimos el primer show de banda con 10 orquestas, porque hoy ahí puedo escuchar muchos shows de banda, ¿no? Allá por, no sé si por el 2000 hicimos el primer show de banda en el Club Caza y Pesca, media hora cada banda. Teníamos 3, te cuento esto porque muchos hoy te dicen, oh, no, tenemos un show de banda, que no. En aquel entonces teníamos 3 sonidos en el Club Caza y Pesca. Uno era de Los Parranderos, de Jorge Pereira, Pancuca, que le conocen. El otro era de Gunter Brass. Y el otro creo que era un sonido municipal. En aquel entonces estaba Cris Carcín, que era la banda del que hoy es secretario municipal, de Mario Chayor, que sonaba muy bien, así como Pablo, digamos, era grupo allá arriba. Estaban los del Valle, que era Román Silvero, con Cuqui, con Miguelito Cabrera, que también hacían... Y bueno, cada uno tenía habíamos hecho show de bandas, y cada uno tenía media hora. Tocaba media hora y se iba. Me acuerdo a Mar Azul, un grupo de 25 de mayo, se bandieron 2 temas y le cortamos el sonido. Y se enojaron, casi. Claro, listo, apagamos cosas y ya. Nada de pasarse claro, de como los festivales de Varadero, de Cosquín. Claro. Esos días atrás fuimos, hace 2 semanas, hoy con Pite Fátima, que le estoy acompañando a ella, para La Borde, Córdoba. La Borde también actúa un grupo acá en una esquina, con un sonido, y mientras presentan este grupo, la cámara enfoca ahí, en el otro ya está armado, termina señor el jurado, se despide fulano de tal, arranca el otro. Rapidísimo. No hay hueco. Cosquín es lo mismo. Cosquín ya es distinto. Le llevé a ella que conozca Cosquín, fuimos a recorrer con María Belén, mi hija, tuvimos 7 años en Cosquín consecutivos. O sea, anduvimos mucho, ganamos en Varadero, yo fui 5 años delegado de Varadero de Buenos Aires. Un año trajimos 3 premios para Misiones, que fue Pablito Gral, en primera guitarra, ganó como solista. Da Capo de Oberá ganó como conjunto. Y María Belén ganamos con canción inédita. Los ganadores de ahí tenían escenario de Cosquín, o sea, había un intercambio que era interesante, la movía. Cosquín tiene un escenario que gira.
De ahí nace un poco la idea, vos estás cantando acá, te despiden y ahí el público puede decir otra, lo que quiera. El escenario giró y vos te quedaste atrás y aparece otro grupo. Y en ese show de banda hacíamos lo mismo, teníamos 3 sonidos, uno en el medio, uno en una punta y otro en otro, y la banda actuaba 30 minutos, había 5 de tolerancia y cortábamos el sonido y ya el locutor ya estaba en la otra punta presentando el otro grupo. Y las entradas dividíamos entre los 10 grupos. O sea, se hacían cosas y hoy vos ves que los músicos están girando de un grupo a otro, los que quieren. Te voy a ocupar el agua. Bueno. Sí, justo dejé esto. Me parece que ya estoy charlando mucho y te saqué ya del tiempo. No, está bien, sí, igual ahora vamos a ir a una pausa. Re bien igual todo lo que nos comentaste. Súper interesante, nos contaste toda la historia de Aristóbulo, después seguiste con mucha más información. Esto es súper relevante incluso para el pueblo. Incluso hay cosas que la gente no sabe que... Yo a veces me peleo con ellos porque muchos dicen, hicimos el parque. No, el parque lo diseñó Paradial. No tenés idea, ni podés tener idea de lo que me puteaban a mí cuando esa Avenida de las Américas era barro. Y cuando llovía y no había nada y había que hacer los desniveles para marcar las que eran las plantas, los senderos, por ejemplo, que acá se quiso hacer un palmeratum en la manzana 4 y 5, traíamos palmeras de todos lados. Llegamos a poner 32 palmeras. ¿Qué hacía la gente? Algunas robaban las palmeras chiquitas que traíamos de otro lado. Eso cuando llovía, que era tierra antes que esté el pasto, no había el empedrado abajo ni el asfalto arriba. Para entrar al barrio de Elía, ese era un divertimento. Bueno, mucha gente se dice, no, yo planté. Lo único que no planté con el grupo fueron las azaleas. Sí, entonces peleamos con muchos, porque las azaleas, al no estar plantadas, fue idea de Negro Fontana, al no estar plantadas dentro del esquema y del plano, que todavía tengo el plano original del parque, hoy algunos hubo que sacarlas porque interrumpen con la visibilidad del que baja o sube, que eso estaba diseñado. O otros interrumpen el sendero. Entonces, ¿para qué hacen con las plantas? La mal poda. Una azalea, un lapacho no se poda. Si podás no florece. Eso es lógico. Quisieron empezar a podar las tacuaras, que no tenés idea de lo que me decían de las tacuaras cuando empezamos a plantar. Y no era para plantar solo por plantar, era lo más rústico, igual que la banana, había pura banana. Entonces me decían, van a traer monos de Brasil. Las esculturas poníamos tronco. ¿Por qué? Porque acá se trató de hacer el primer museo de escultura al aire libre. Claro. Cuando hubo cambios de gobierno, Pradial no fue contratado más y esas esculturas se fueron a la Bienal del Chaco. Pradial de acá se fue al Chaco. Que hoy es la Bienal del Chaco, es mundialmente conocido. El Parque de Aristóbulo, cuando nace, fue, digamos, el primero de Sudamérica con esa iniciativa. Y después, bueno, no prosperó, no creció. Otro tema que vivo peleando con todos los que ingresan a la municipalidad, traen técnicos, traen especialistas en poda. No es lo mismo, yo soy agrónomo, alguien que va a cultivar una planta de hierba que tiene una forma de poda porque es para producción. Podar un cítrico o una naranja o una mandarina porque es para que dé fruta. El parque no, el parque vos ponés la planta porque vos querés el tamaño de la planta. La plantás porque te gusta la planta, entonces no podés ir a podarla. Podés sacar un gajo seco, darle una forma, pero no. Plantás porque te gustó esa planta, te gusta un canafito, lo deposiste, te gusta un lapacho, le pones porque te gusta ese árbol. Para que florezca. Claro. Bueno, la verdad que hablamos muchísimo de muchísimas cosas. Yo la verdad que me enteré, me informé de cosas que no sabía, porque la historia de Aristóbulo no conocía mucho.
Pero bueno, es genial que nos hayas contado todo esto y considero que tenés muchas más cosas para contar. Sí, nos queda corto el programa incluso para que nos sigas contando todo. Gracias por venir hoy, por compartir con nosotras un mate, incluso por traer tu mate. Incluso fueron 2 termos, pero... Don Rogelio, yo trabajé 6 años con él, con don Rogelio Ramírez, y él decía, Rupert puede ganar mucha plata, porque hay que pagarle para que empiece, después hay que pagarle para que deje. Y sí, me cuesta reírme, pero una vez que empiezo a contar, van surgiendo cosas y bueno, la verdad que sos una persona que sabe mucho de historia y de todo lo que trascendió nuestro querido Aristóbulo del Valle. Así que un gusto haberte tenido acá y haber compartido con vos unos mates y que nos hayas contado y expresado parte de tu experiencia. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, nos vemos en una próxima edición de Mate en Mano, Verdades al Aire. Lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba.